todos los presentes y a todos los que nos acompañan por redes un saludo muy cariñoso, diciéndoles que me siento muy honrada y muy contenta de poder estar hoy aquí. Creo que Norte de Santander ha sido una tierra donde nuestro partido ha recibido un apoyo y eso nos compromete enormemente con ustedes. Y estar aquí hoy es una muestra no solamente de ese compromiso, sino del enorme afecto y cariño y respeto que yo tengo por todos los nortesantanderianos que nos han confiado representarlos en ese Congreso. Yo cuando hablo allá en el Congreso, cuando trasnochamos, cuando peleamos, siempre pienso el enorme compromiso que tenemos con esta tierra nortesantanderiana, donde los votos a favor del Centro Democrático siempre han sido abrumadores. De manera que sepan que en cada intervención llevo un pedacito de Norte de Santander que me dice que tengo que hablar a nombre de ustedes también. Y nos trae aquí un tema que no es menor, son los problemas de seguridad que está viviendo Norte. Yo había traído una presentación que no sé si tienen aquí, porque es interesante que todos vean las cifras de lo que está pasando, porque una cosa es que uno viva la inseguridad y otra cuando la ve ya proyectada y dice, caramba, los problemas vienen en aumento. Lo primero que habría que decir es que Cúcuta le ha tocado sumamente difícil. Aquí lo decían, tantos años de una frontera cerrada, cuando era una ciudad que vivía del comercio binacional, les tocó sufrir no solamente la caída de la economía que nos dejó Chávez y Maduro, sino el drama humanitario que significó esa caída. Y por supuesto, ustedes fueron los primeros que vieron a los venezolanos cruzando y empezando a caminar para salir a todo el continente latinoamericano, incluso buscando otros caminos. De manera que, claro que hay muchos factores que inciden, pero tal vez uno de los problemas más grandes que tiene Norte de Santander es el Catatumbo. Y el Catatumbo porque se volvió un laboratorio de los negocios ilegales. Cuando uno se pregunta qué es lo que le pasa a Norte de Santander, que en muchos sale aparecido a mi departamento del Cauca, porque entre el Cauca, Nariño, Norte y el Putumayo están el 80% de los cultivos ilícitos de este país. Entonces yo creo que la primera reflexión que uno tiene que hacerse es si los cultivos ilícitos le han servido a nuestros departamentos para salir adelante. Y por supuesto, la respuesta es no, porque uno oye en el país, sobre todo en Bogotá, un discurso muy romántico que dice que es que los pobres campesinos les toca cultivar la coca porque no hay otras opciones y que la coca los va a sacar de la pobreza. Y yo digo, es verdad que la coca les paga mucho más que muchos de los cultivos, pero no es verdad que los saque de la pobreza. ¿Y por qué no los saca de la pobreza? Por una razón muy sencilla, y es, usted va y mira lo que le pasa al campesino cocalero y todo lo contrario, es un cultivo que trae desgracia detrás de él. Porque lo primero es, usted la cultiva y vienen y se la recogen, pero la mayoría los invitan también a un montón de fiestas. Yo no sé si ustedes conocen las fiestas cocaleras, seguro aquí en Cúcuta sí la saben. Los invitan a que entreguen la pasta en una fiesta o la base de coca y entonces llegan allá y tienen que comprar un whisky de 1 millón, tienen que apostar en un juego, meter en el otro, de manera que les pagan un montón de plata, pero al mismo tiempo se la sacan en ese mismo día. Ustedes se fijan en los indicadores de pobreza en los municipios cocaleros y si fuera verdad que la coca es tan buen negocio, pues tendrían que haber salido de la pobreza. Y resulta que están igual de pobres o más pobres de lo que estaban antes de ingresar. Porque además, detrás del negocio de la coca lo que nos llega es una cosa terrible, que es los grupos ilegales. Grupos ilegales que ejercen su poder, que reclutan los niños de esos campesinos, que asesinan a los líderes sociales de esas comunidades y que empieza usted a dejar de vivir en el Estado de Derecho para vivir en el Estado de los grupos ilegales. Aquí hay algunas cifras que les he traído para contextualizar lo que nos está pasando en Norte de Santander. Primero hay unas cifras sobre los temas generales de calidad de vida. Tal vez llama la atención que Norte esté un poquito por debajo del promedio nacional.
que ya es sumamente bajito de propietarios de una casa propia, que yo creo que es un anhelo que habría que realizar. Colombia tiene que hacer un esfuerzo. ¿Sabe qué le duele a uno? Que este gobierno, en vez de haber avanzado en Mi Casa Ya, lo destruyó. Y que se encuentra uno con ciudadanos que habían entregado su cuota inicial para poder tener una casa y se encontraron con que ya no les van a dar un subsidio y terminan sin casa y sin los recursos de la cuota inicial. Otro de los temas que me llamó la atención es el promedio de educación de 5 años o más. También Norte tiene un rezago en eso. Y habría que preguntarse por qué estamos teniendo en Norte de Santander una caída de la educación tan temprana, o sea, ¿por qué los jóvenes no están terminando? Tiene que ver, por supuesto, con los negocios ilegales, porque muchos jóvenes colombianos, lo que yo a veces me pregunto, y digamos que yo creo que es el mayor reto, yo digo que Colombia tiene 3 retos que son fundamentales, pero tal vez el más grave de todos es nuestra juventud, querido Marlon. Colombia es el segundo país del mundo con más ninis, ¿sabían ustedes eso? Después de Pakistán. Tenemos cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Colombia con ese problema? ¿Y por qué digo que es un problema? Porque es una juventud que se está desperdiciando. Es una juventud que no está desarrollando su capacidad y que cuando envejezca uno se pregunta, ¿de qué va a vivir? ¿Qué van a hacer esos jóvenes? Creo que uno de los grandes retos para la visión de país en los próximos años es cuál es la política para la juventud colombiana. Porque ahora le aprueban una reforma pensional, que yo digo, eso no es una reforma pensional, es una reforma tributaria que arranca en el 2045. Entonces, una niña como Amapola, mi niña, que tiene 7, es la que le va a tocar pagar la reforma pensional. Y los niños que acaban de nacer, pues son los que van a tener que pagar esa reforma pensional que nos vamos a gastar nosotros. Hay que darles las gracias desde ahora porque ellos van a quedar bien empeñaditos y bien endeudados para poder gastar lo que nos vamos a gastar. Pero aquí hay una duda fundamental y es, ¿qué es lo que va a pasar con la juventud colombiana? En 2 contextos. Primero, la deserción escolar, que viene agravándose en el país por un tema que no es de Colombia, que es del mundo. Y es que la gente se pregunta si hoy quiere ir a la universidad y si vale la pena estudiar. Y estamos a puertas de la revolución de la automatización, doctor Cristian, de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el tipo de educación que necesitamos darle a nuestros jóvenes para que puedan ser competitivos y puedan hacer algo en el mediano futuro que se nos viene? Y si Colombia no empieza a tomar decisiones ya en torno a la educación de nuestros jóvenes, vamos a quedar realmente rezagados en el panorama mundial. Nosotros no vamos a estar en la cabeza de la innovación de la inteligencia artificial, pero debiéramos estar ya montados en la acoplación y personalización de las utilizaciones de la inteligencia artificial para que Colombia sea el engranaje de esa inteligencia artificial que desarrollan las grandes potencias, pero que va a usar el planeta entero. Y ahí es donde debiéramos estar dando un gran salto. Y perdón que me salga por estos temas, pero estos números me traen reflexiones. Por eso yo he propuesto el voucher escolar. Mire, nosotros tenemos una cantidad de jóvenes en pobreza, en vulnerabilidad, en pobreza extrema, que están amarrados a una educación pública de mala calidad. El gobierno colombiano tiene que hacer un esfuerzo de pagarles cupos en colegios de buena calidad, porque un niño joven, un niño pobre que se educa en un buen colegio seguramente va a tener un destino distinto, como lo muestran experimentos que se han hecho en Colombia. Quiero avanzar sobre estos números para que lo tengamos. El déficit de vivienda, del cual ya les hablé, las personas en pobreza. Esta es tal vez la cifra más dramática que uno ve en Cúcuta. 42% de pobreza frente a un total nacional del 36%. Es dramático el 36%, pero hablar de que Cúcuta tiene casi la mitad de la población en pobreza es una cosa que debiera preocuparnos y que debiera hacernos la pregunta de cómo vamos a sacar adelante Cúcuta. Esta sí que es la ciudad de los emprendedores. Esta es la ciudad donde la gente toda tiene un pequeño negocio, comercia, trae, vende, mueve. Pero no ha habido unas políticas reales, no en Cúcuta, sino en el país, para enfrentar el reto de que nosotros somos un país de pequeños empresarios. Todo lo contrario, nosotros tenemos barreras de acceso al mercado que arrancan desde el INVIMA para una persona que quiere vender una mermelada,
que no puede porque si tiene que pagar más de 2,5 millones para sacar eso. Yo saqué la ley del INVIMA artesanal, el INVIMA emprendedor, y convencí al presidente Duque de que lográramos que el INVIMA fuera gratuito para las personas emprendedoras de bajos recursos, que es un tema que es fundamental. Pero ahí empiezan los problemas, luego vienen los impuestos de registro, las estampillas, la cantidad de trámites que le imponen. Para resumirles los trámites, un nuevo negocio, para ser formal, tiene que gastar entre el 42 y el 47% de sus utilidades brutas para poder ser formal. Y alguno me dirá, bueno, Paloma, y yo una vez pagué la mitad de lo que me gané, ¿a qué tengo derecho? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Ahora sí puede pagar impuestos. Parece un chiste, ¿no? Pero esa es la política que tenemos, y yo creo que ahí viene el segundo gran reto, donde definitivamente uno tiene que pensar en Cúcuta cómo vamos a dinamizar los pequeños negocios y cómo vamos a lograr que esas 80.000 empresas formales que tiene Cúcuta realmente encadenen sus cadenas productivas, generándole valor a la producción de la región. Y ahí tenemos unas oportunidades gigantescas que yo creo que se desperdiciaron mucho en la crisis venezolana, donde cuando estaban saliendo los empresarios de Venezuela siempre se dijo, hagamos zonas francas serias, grandes, que atraigan esos empresarios venezolanos para que se instalen en Cúcuta. Pero yo creo que esos son sueños que todavía no tenemos que desechar, porque todavía la crisis de Venezuela parece que se va a prolongar muchos años más, por lo que deja ver que hayan eliminado del tarjetón a nuestra heroína María Corina Machado. Los homicidios en norte de Santander, siguiente, han venido creciendo en un 10%, que es muchísimo. Si ustedes se fijan, hemos tenido unos años como que estuvo bastante regularizado, siendo una tasa muy alta y sobre todo significativamente más alta que en el resto del país. Lo que sí empezamos a ver es que después de esa caída viene un aumento que es bastante significativo. Pero lo grave de eso es que el 54% de los homicidios que hay en norte de Santander están ocurriendo aquí, en la ciudad de Cúcuta. Siguiente. 286 homicidios, en Ocaña 48, Villa del Rosario 44, y usted puede sumar los de Villa del Rosario a Cúcuta, pues porque es básicamente la misma área metropolitana. Y siguiente, este sí que me preocupó muchísimo cuando lo vi, y es el crecimiento de los secuestros. Norte de Santander está poniendo el 14% de los secuestros del país. Miedosísimo. Esas cifras de los últimos 10 años, que las ven en la siguiente, es un aumento del 38% de este año, pero miren esta gráfica que es verdaderamente dramática. Entre el 22 y el 23, el aumento de la extorsión en el 50%, y esta es la extorsión que se denuncia. La extorsión que no se denuncia porque la mayoría de la gente le da miedo, pues podríamos estar hablando de que esta cifra puede ser cualquiera, 90, 80, 70, lo que usted quiera. Yo creo que aquí hay un tema muy preocupante. Ahí ven la cifra siguiente de los secuestros de la que les estaba hablando. Ese delito del secuestro ya le empieza a uno a generar una preocupación muy grande. 279 secuestros en Cúcuta y Villa del Rosario 48, Ocaña 37, ahí los pueden ver. Pues le empieza a uno necesariamente a devolver la película que vivimos ya los colombianos, donde uno empieza a sentir que la situación pues es sumamente grave. Y yo quiero referirme a estas cifras porque el secuestro ha sido uno de los crímenes más atroces que ha vivido Colombia. Es que le quiten a usted un miembro de su familia, lo obliguen a usted a entregar su patrimonio para poderle salvar la vida. Las FARC le arrancaron a este país, y esto no me canso de repetirlo, 4 billones de pesos en secuestros. ¿Cuándo nos los van a devolver? Ahora que hablan del cumplimiento de los acuerdos. ¿Cuándo le van a devolver a las familias colombianas los 4 billones de pesos que nos quitaron a punta de secuestros? Y esto para decirlo más adelante, mire, entre 2022 y 2023, 16% de aumento de hurto de vehículos, de motos. Aquí cuando uno anda con los norte santanderianos siempre le dicen, Paloma, hay que guardar el carro en parqueadero porque están robando mucho. Y sí, efectivamente, están robando mucho, ahí las cifras lo muestran.
Por supuesto, una concentración de esos robos en Cúcuta con el 55%, siguiente para que lo puedan ver. Bueno, el hurto, yo no me quiero decidir como en estas cosas, pero quiero pasar, si quieren adelante, unas 3 diapositivas a un tema que es el que tal vez me preocupa otro poquito. Bueno, ahí están las masacres en norte de Santander. Sí, señor. Yo les dejo, ¿sabe por qué no me voy a parar ahí? Porque tengo muchas otras cifras que quiero compartir con ustedes. Porque no me invitaron a presentarles las cifras, me invitaron a que yo les diga qué estoy pensando de lo de norte. Y yo quiero es pasar un poquito a ese análisis. Yo lo primero que quiero decir es, lo que está pasando en norte no es culpa de norte. No es enteramente culpa de las autoridades norte santanderianas. ¿Sabe qué es lo que le está pasando a Cúcuta? Que está viviendo el rebote de los procesos de paz total. Y yo quiero ser muy clara en esto. Siguiente. Aquí traje unas cifras nacionales que sí me interesa mucho que ustedes vean, y es lo que ha venido haciendo el gobierno nacional con las Fuerzas Armadas de Colombia, que yo creo que explica parte del problema. ¿Y por qué digo que explica parte del problema? Porque el otro problema es el cese unilateral en el que nos metieron. Aquí les voy a contar, miren, la caída de generales y de coroneles en el Ejército Nacional en este gobierno. Ahí está la sanción que le ha metido el presidente Petro a los oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia. Siguiente. No me voy a detener a explicárselas, pero ahí está, 11 generales menos, 108 coroneles menos de lo que teníamos en el 2021. Entonces uno se pregunta, cuando usted ha invertido una cantidad de recursos, de esfuerzo en formar unos hombres para que puedan ser comandantes de las fuerzas y usted decide simplemente irlos sacando, desechando porque no le gustan, pues usted le va haciendo un daño a las fuerzas. Siguiente. Aquí está la disminución de Ejército Nacional. El servicio militar obligatorio ha caído en 45%. Yo no sé si ustedes sabían que la gran base de las Fuerzas Armadas en Colombia son ese servicio militar obligatorio, pues ha caído en 45%. Por eso es que usted se encuentra con que los municipios no tienen pie de fuerza. Siguiente. Aquí quiero que miren esto, la caída de los coroneles en la Fuerza Aeroespacial o la Fuerza Aérea, según el nombre que quieran. Siguiente. La disminución de operadores militares, de hombres en servicio militar. Siguiente. Ahí pueden ver la disminución de los oficiales insignia en la fuerza, en la Armada. Siguiente. Ahí pueden ver lo de la Policía Nacional, que es tal vez lo más dramático. Sacaron el 54% de los generales. 54%. Impresionante, ¿no? Siguiente. Aquí ven la policía en ejecutivos cayó en 3.900, los agentes en 109, los suboficiales en 43. Siguiente. Aquí están los departamentos que más han sufrido pérdida de policías. Ahí ustedes pueden ver a norte que no está, es que yo desde aquí no veo, pero sí, que no está muy abajo, está ahí entre los primeros. Y entonces uno empieza a entender qué es lo que puede estar pasando, ¿cierto? Si usted se queda sin policía, si queda sin dirigencia en las Fuerzas Armadas, pues empieza a haber un problema que no es menor. Y esto tiene consecuencias. Siguiente. El año pasado tuvimos el menor número de capturas. Bueno, aquí está la disminución de los auxiliares de policías. Ustedes ven que ya está en mínimos históricos. Siguiente. Y por eso tuvimos el menor número de capturas desde hace, o sea, solamente en la pandemia tuvimos menos, pues porque nadie estaba saliendo, entonces no tocó capturar casi a nadie. Aquí yo voy a mostrarles unas fotos que son verdaderamente dramáticas del Ejército, me las mandaron miembros del Ejército donde me contaban, estas son las Fuerzas Especiales de Colombia, que entrenaban antiguamente desde helicópteros, hoy entrenan desde los árboles porque ya no hay helicópteros para entrenar. Esto le duele a uno, ¿no? Yo veo estas fotos que me las mandaron, entre otras, soldados que renunciaron a las fuerzas porque sienten que ya no tiene sentido continuar una carrera así. Siguiente. Y claro, dejamos de comprarle a Israel,
entonces nos quedamos sin comunicaciones, sin asesoramiento. Ustedes saben que las armas de nuestras fuerzas son el Galil, que es una empresa que le compramos a los israelíes, entonces quedamos sin asesoramiento técnico. En fin, un impacto muy grande. Siguiente. Luego viene pues lo de los helicópteros, que también tenemos más de 10 helicópteros en tierra y dicen que no los pudieron arreglar porque eran rusos, y ahí está la carta de los rusos diciendo que ellos le ofrecieron salidas al gobierno y el gobierno no quiso arreglar los helicópteros. Bueno, entonces aquí lo que quiero es que miremos las consecuencias que esto ha tenido para Colombia. Santander Norte es el segundo departamento con más secuestros, es uno de los departamentos también con mayor número de extorsiones, siguiente y siguiente. Pero yo quiero decirles una cosa, mire, el gobierno del presidente Petro nos metió en los famosos ceses al fuego y dijeron que eso iba a beneficiar a la población porque no nos iban a matar. Yo inmediatamente dije, bueno, yo quiero mirar cuál ha sido la efectividad de los ceses al fuego. Y adivinen qué, me contestó el gobierno que las violaciones al cese del fuego tienen carácter reservado. Es decir, que ni ustedes ni nosotros podemos saber cuántas violaciones al cese al fuego han hecho el ELN o las disidencias de las FARC o las otras disidencias de las FARC. Entonces yo dije, pero ¿cómo esa información puede ser reservada? Pues sorpréndase, es reservada. Pero lo que sí podemos ver son la cantidad de asesinatos que han ido perpetrando, el crecimiento del secuestro, el crecimiento de la extorsión, el crecimiento de los negocios ilegales, que no solamente las muestran las cifras, sino que las padecen los ciudadanos. Usted llega a cualquier lugar de Colombia y la gente le dice, la seguridad se está perdiendo. Y entonces uno se pregunta, ¿el cese al fuego le convino a los colombianos? La respuesta es no, pero sí que le convino a los grupos ilegales. Yo les quiero dar unas cifras sobre lo que ha pasado. Primero, nos hablaron de la paz total. Y la segunda pregunta que uno se hace es, bueno, si es total, entonces incluyó a todo el mundo. No, solamente las guerrillas de izquierda. ¿Sí? Cuando hablan de paz total, solamente las guerrillas de izquierda. ¿Quiénes? El ELN, las disidencias que llaman Estado Mayor, FARC, que eran los miembros de las FARC, narquitos, que no quisieron entrar al Acuerdo de La Habana, no narquitos, porque los otros son narquitos, los narcazos, ¿sí? Esos no quisieron entrar, se quedaron afuera, entonces a esos ahora les dan estatus político, ¿no? A los narcotraficantes ahora les dan estatus político. Y los otros, ¿sabe quiénes son? Los que firmaron los Acuerdos de La Habana, estamparon su firma en los Acuerdos de La Habana, les dieron una curul para que representaran a los colombianos, y decidieron seguir delinquiendo, Iván Márquez y sus secuaces. Y entonces a esos también, violando lo que dicen los Acuerdos de La Habana, que dicen que si usted se sale, incumple, pierde todos los beneficios, pues les dieron también estatus político. Y aquí empieza, digamos, la tesis que les quiero sustentar, que tal vez es la más difícil. Mi tesis es la siguiente: la guerra subversiva, la rebelión, que yo nunca la he entendido, ni entiendo por qué los colombianos le damos estatus político a que nos maten. Es decir, que como en Colombia no nos gusta el gobierno, no nos gusta nada, entonces uno tiene derecho a la violencia política, que es lo que nos han dicho. Pero la guerra subversiva, señores, se acabó el 7 de agosto cuando se posesionó Gustavo Petro, quien había pertenecido a la guerrilla del M-19. ¿Y por qué digo que se acabó? Porque ya no está el discurso de que es que la democracia no los elige, que el gobierno no les gusta, que las políticas que ellos quieren son otras, que la estatización no se está ejecutando. Señores, todas esas políticas son las que representa el presidente Gustavo Petro. Y hoy tenemos unas guerrillas de izquierda que respaldan las políticas del presidente Petro. Entonces, ¿cómo pueden ser insurgentes? ¿O cómo pueden estar rebelados contra el Estado? No lo están. Se parecen más a lo que ellos hablan del fenómeno del paramilitarismo. Son ejércitos ilegales afiliados políticamente a la visión del gobierno dominante y por lo tanto son ejércitos paragubernamentales. Y entonces uno sí empieza a entender por qué el cese al fuego y uno empieza a entender por qué el castigo a las Fuerzas Armadas de Colombia y uno empieza a entender por qué
tanto beneplácito en darles contentillo en todo lo que piden. Y uno se pregunta, ¿esto le está sirviendo a Colombia? Y yo creo que la respuesta es no. Aquí lo que estamos viendo es una negociación de yo con yo. Ejércitos ilegales que comparten la afiliación política del gobierno, su visión política, y a los cuales les ofrecen beneficios para que se desmovilicen, y a los cuales les dicen que les dan un cese al fuego para que las Fuerzas Armadas de Colombia no puedan actuar contra ellos, y les están dando todo el potencial para expandirse. Ustedes dirán, ¿pero quién dijo que se han expandido? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo. Por aquí, en alguna diapositiva, tengo yo esas cifras, como para que las piensen ustedes. Tenemos hoy en manos de las disidencias de las FARC 299 municipios. Antes de que entrara el gobierno, antes del cese al fuego, tenían control sobre 233. El ELN pasó de tener 189 municipios a tener control sobre 233 municipios. Y el Clan del Golfo pasó de 188 a 210. Mal contados, estamos hablando de casi 800 municipios del territorio colombiano controlados por los grupos ilegales. Por supuesto, Norte de Santander tiene un buen número de esos municipios. Allá adelante en la diapositiva, es que no sé el número, está 54, está el mapa de Colombia. Avance hasta la 54 porque me voy a saltar todos esos números porque el tiempo no me va a alcanzar. La diapositiva número 54 está el mapa de Colombia. Ustedes ven los territorios dominados por los grupos ilegales y ven los pedazos blancos. Lo blanco de abajo es selva. Lo blanco de la mitad, que es el centro del país, son precisamente los bloques que acaba de anunciar las disidencias de las FARC con frentes para cada uno de esos departamentos. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Y quiero contarles una cosa. Con el cese al fuego, los grupos ilegales crecieron en 3.500 hombres. 3.500 hombres armados ilegales. Es el crecimiento más grande que hemos tenido en los últimos años. En el gobierno Duque, en el gobierno Santos, en todos esos años no crecieron los grupos ilegales a ese tamaño. Es impresionante. ¿Sabe cuántos hombres son esos armados? Esto quiere decir que nosotros, eche para atrás, una para atrás, volvimos, otra para atrás, volvimos ahí, al 2014. Hoy Colombia tiene 16.700 hombres en armas. Estas son cifras del Ministerio de Defensa, ¿no? No crean que fue que yo vine y me inventé unas cifras para traerles. Estas son cifras del Ministerio de Defensa. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el mismo número de hombres que teníamos nosotros antes del Acuerdo de La Habana. Antes del Acuerdo de La Habana, donde decían que después de firmar el Acuerdo de La Habana vendría la paz y que los uribistas decíamos mentiras diciendo que ese acuerdo no le iba a traer paz a Colombia. Antes del Acuerdo de La Habana teníamos ese número, esa es la cifra de hombres en armas que hoy tiene Colombia. Y la reflexión, por supuesto, aquí Norte votó no masivamente por ese acuerdo. Es que uno no puede creer que porque uno desmovilice unos, los negocios ilegales, que son los que mantienen las estructuras ilegales, iban a desaparecer. Llegaron otros, asumieron los negocios y la guerra continuó exactamente como venía. Y yo creo que estas son unas cifras que le deben crear a uno muchísima preocupación. 3.500 hombres en menos de 2 años ha dejado crecer el presidente Petro los grupos ilegales. Ahí ven las cifras de Santos y de Duque, que fueron de 4 años, ¿no? Lo proyectado, siguiente. Lo proyectado, o sea, si uno hace una proyección aritmética, no muy complicada, porque no tengo tecnología para hacerlo, es que en el 2023 tenemos 2.700. En el 2026, a la salida del presidente Petro, si todo va como viene, vamos a tener 25.000, que equivale, siguiente, no bueno, que equivale a volver a las cifras del 2010. Es decir,
Colombia va camino nuevamente a tener un mega problema de violencia. Y por supuesto, los departamentos que están cerca de los cultivos ilícitos, ya les dije, norte de Santander, Cauca, Putumayo y Nariño, tienen el 82% de los cultivos ilícitos. Y como la política del gobierno ahora frente a los cultivos ilícitos es ninguna, pues por supuesto hay que esperar que la violencia se recrudezca muchísimo más. Esas son las cifras de la proyección, pero quiero hablarles de la política de antidrogas, porque se volvió común decir en Colombia que la política antidrogas había fracasado. Y claro, si usted lo piensa en si somos capaces de acabar los cultivos ilícitos, pues la respuesta es no, obvio, es fracasada. ¿Usted cree que va a acabar los cultivos ilícitos si sigue habiendo mercados? Pues no, es una ley natural del mercado. Pero usted lo que sí lograba era disminuir los negocios ilegales, de manera que la plata que reciben los grupos ilegales sea poquita, porque es muy distinto un ejército de 16.700 hombres llenos de plata que un ejército de 16.000 que usted no puede mantener y que se le empieza a desbaratar, ¿cierto? Yo quiero contarles que el presidente Petro renunció a la erradicación, y les quiero mostrar esas cifras también, que son muy importantes, que se habla del problema de erradicación y de lo que eso significó para Colombia. La erradicación, esta es la diapositiva 35. Miren las cifras de la caída de la erradicación, que son impresionantes, porque pasamos de estar erradicando en el 2022 9.000 hectáreas de coca a estar erradicando 3.000. 3.000. Entonces ustedes se imaginarán cuál ha sido el crecimiento de los cultivos ilícitos. Ahí están los presupuestos que destinábamos a erradicación, más de 200.000 millones, hoy en día estamos en 89.000. La erradicación se acabó, porque el presidente Petro dijo que él se iba a concentrar en lo que llaman la incautación. Y la incautación, perdón, sigamos ahí para que vean estas diapositivas. Esto era las hectáreas manuales que erradicábamos. Ustedes ven que erradicábamos más o menos 68.000, 100.000, una varianza. Este año erradicamos 20.000, ¿sí? Entonces, ahí están las hectáreas de coca bien queridas. Siguiente. Y entonces, por eso estamos llegando a los máximos históricos de 230.000 hectáreas. Ahí está, por ejemplo, cómo se disparó con la firma del proceso de La Habana, ustedes lo saben perfectamente, porque como dijeron allá que ya no iban a erradicar y que había que negociar con los campesinos, que iban a quitar los cultivos ilícitos, pues eso se disparó y simplemente en el gobierno Duque se logró parar un poquito ese crecimiento, disminuirlo un poco, y en este gobierno nos volvimos a disparar. Siguiente, en el departamento de Norte de Santander, que como les decía a ustedes es el tercer departamento con mayor producción, hoy podemos estar llegando a unas 45.000, los datos del 2022, que son los que existen porque Estados Unidos dejó de medir, hablan de 42.000 hectáreas en el norte, y esto pues lo que muestra es el origen del problema. Siguiente. Pero la nueva política antidrogas que el presidente Petro lanzó, que es la interdicción, pues no le ha ido bien. ¿Por qué dirán ustedes eso? Porque si ustedes miran la cifra siguiente, ahí está, cocaína incautada, en Duque 670.000, 660.000, en Petro 739.000, un moderado aumento, pero acuérdense que Duque estaba haciendo erradicación de cultivos. Entonces, ahora hay más coca y estamos cogiendo la misma coca que cogíamos durante Duque. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos ilegales están llenos de plata. Llenos es llenos, porque fíjese estas otras cifras que son interesantes. Las incautaciones, siguiente, las incautaciones de marihuana caen, las incautaciones de los insumos sólidos caen, las siguientes, las incautaciones de la infraestructura o la infraestructura destruida caen, las incautaciones de bazuco caen, mejor dicho, la política antidrogas, que era mala, pasó a ser ninguna. Y por supuesto eso iba a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las cifras de seguridad que estamos viendo en Norte de Santander y en todo Colombia. Y yo creo que esta es una reflexión que nos tiene que quedar muy clara,
porque este gobierno nos está devolviendo a unas épocas donde los grupos ilegales tenían la dominancia del territorio colombiano y la ejercían con violencia, con extorsión y con una imposibilidad de que los colombianos pudiéramos salir adelante. Eso es el escenario de la paz total que quería plantearles. Creo que yo ya estoy llegando al final de mi tiempo y simplemente quiero decirles, Colombia tiene que darse cuenta del problema en el que nos estamos metiendo, porque se crece muy grande, muy rápido en cultivos ilícitos y muy rápido en hombres en armas ilegales. Y vaya, acabe con ese problema. Ese es un problema de enormes proporciones que le va a generar a Colombia problemas muy graves. Y yo no puedo irme sin decirles que además de estos problemas de seguridad, empiezan a aparecer ya unos problemas económicos de gran calado. Porque aquí lo que estamos viendo es un presidente Petro con unos rasgos que se empiezan a parecer a los de Chávez. Persecución del sector privado en todos sus estilos. Sacan del sector privado en la salud, sacan del sector privado a las administradoras de pensiones. Ya hablan de que no pueden hacer obras de infraestructura y por eso cancelan las vigencias futuras porque el presidente quiere hacerlas a través del Estado. No pueden tampoco prestar servicios públicos y ya se empieza a anunciar que en el sector energético también quieren estatizarlo todo. Atención colombianos, porque estatizar es el camino más rápido a que perdamos la libertad. Porque una vez todo se estatiza, usted no puede ir al médico, no puede sacar su pensión, no puede prender la luz sin estar de acuerdo con el gobierno porque se la empiezan a cortar. La estatización es el camino de la dominancia de los regímenes tiránicos y tenemos que tener los ojos muy abiertos porque las señales hoy de un gobierno con tintes antidemocráticos empiezan a aparecer. Muchísimas gracias y un honor estar con ustedes.